Se nos da f de x, y se nos pide que determinemos la derivada función f' de x. Observe que f de x es un cociente de dos funciones de x y, por lo tanto, tendremos que aplicar la regla de diferenciación del cociente para encontrar f' de x. Al observar nuestras fórmulas de la derecha, usamos la regla del cociente en la forma de la derivada de u dividida por v con respecto a x es igual a v por un número primo menos u por v primo, todo dividido por el cuadrado de v. En nuestro caso, observe u, el número es igual a x cuadrado, sin x o v. El denominador es igual a x al cuadrado más 1. Vamos a buscar u' y v' ahora porque los necesitaremos para aplicar la regla del cociente. Además, ten en cuenta que para encontrar tu número primo, necesitamos aplicar la regla del producto porque u es un producto de dos funciones de x. Aplicar la regla del producto. La derivada es igual a primera función de x al cuadrado multiplicado por la derivada de la segunda función, que es derivada de sin x, que es el cosigno x. Y luego más la segunda función de la derivada sin x multiplicada por la primera función, que es derivada de x al cuadrado, que es 2x. Y también necesitamos encontrar v'. V' es igual a derivada de x al cuadrado más 1, que es 2x. Y ahora sigamos adelante y haya f' de x. El denominador es v al cuadrado o el cuadrado del denominador original, lo que nos da el cuadrado de x cuadrado más 1. Y ahora, el numerador tenemos v por u' y menos u por v'. O el denominador de x al cuadrado más 1. Multiplicado por la derivada del numerador, que es u', que es la cantidad de x al cuadrado, coseno x más. Escribamos tiempos sin x os 2x como 2x sin x. Y luego tenemos menos el producto del número primo de los bnu, que es el nombre de x sin x cuadrado. Derivada multiplicada por el ter de v', que es 2x. Y ahora tengo que trabajar sobre la simplificación del número. Al simplificar el numerador, tenemos cuatro productos aquí, 1, 2, 3 y 4x al cuadrado por x al cuadrado. El coseno x nos da x para el cuarto coseno x. Y luego más x al cuadrado multiplicado por 2x signo x, lo que nos da más 2x sin x en cubos. Y luego más una vez x al cuadrado del coseno x, lo que resulta en más x al cuadrado del coseno x. Y el último producto que tenemos más 1 por 2x sin x, lo que nos da más 2x sin x. Y luego tenemos el signo menos, escribamos esto como una sin x cúbica de 2x. Y ahora buscamos términos similares en el número y tenemos dos términos similares. De hecho, tenemos dos términos opuestos. Tenemos 2 sin x cuadrados de x, y luego menos 2 sin x de x cuadrados, lo que se simplifica a 0. Así que vamos a escribir el función derivada como f' de x es igual a, nuestro denominador permanece lo mismo, el cuadrado de x cuadrado más 1. Sigamos adelante y factoricemos el número. Si observamos los tres términos restantes, todos tienen un factor común, x. Vamos a escribir el número como x. Multiplicado por la cantidad de x en cubos, coseno x más x coseno x. Más 2, signo x. Y seguiremos adelante y deja nuestra función derivada en esta forma. Espero que te haya resultado útil.